buenas noches, amigos de Espacio Abierto. Hemos dado inicio al toque de queda de todos los viernes por la noche. Hoy muy feliz de presentar a un invitado que es memoria histórica a nivel político aquí en la República Dominicana y sobrino del fenecido expresidente de la República, José Joaquín Balaguer, el licenciado Joaquín Ricardo, que nos acompaña esta noche. Vamos a conversar con él sobre muchos aspectos políticos interesantes. A través del tiempo, Marcos, hemos podido ver al señor Joaquín ocupar posiciones importantes a nivel país y por supuesto queremos también que ustedes conozcan un poquito más de su biografía y de las áreas en las que él mismo se está desenvolviendo en el día de hoy. Un saludo especial a mis compañeros Marcos Moore y Rafael de los Santos. ¿Cómo se encuentran la noche de hoy? Buenas noches, bueno, estamos bien, gracias a Dios, y más con esta importante entrevista que vamos a tener en el día de hoy con el doctor Ricardo, que sé que este pueblo y el mundo en general se va a sentir contento con grandes informaciones que el doctor Ricardo podrá darnos todo. Así que todo bien y aquí estamos. Sí, muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Agradecer al doctor Ricardo su comparecencia con nosotros y que yo sé que vamos a tener un programa interesantísimo porque el doctor Ricardo ha ocupado posiciones importantes en la administración pública, dentro de ella la Cancillería de la República en algún momento, y con él vamos a estar compartiendo algunos temas, pero vamos a entrar en preámbulo, vamos a entrar en materia de una vez si es posible. Doctor Ricardo, nosotros sabemos que dentro de las funciones que usted en este momento tiene, usted es el presidente de la Fundación Balaguer. Háblenos un poquito de eso, cómo funciona vamos a decir, este espacio, que es un espacio de cultura porque tiene que ver con libros, y es un espacio también de museo porque tiene que ver con lo que fue la vida del presidente Balaguer y las cosas que le rodeaban. Me dicen que es un lugar interesantísimo. No he tenido la oportunidad de visitarlo. Cuando quieran. En primer lugar, darle las gracias especialmente a la señora y a los dos distinguidos caballeros. Y de iniciar primero haciendo una aclaración, porque yo me gusta ser fiel a la memoria histórica, ¿verdad? Lo primero es que yo no soy sobrino de él, yo soy una especie de sobrino nieto. El sobrino era mi padre. Okay. Y no quiero equívocos con eso. Yo simplemente por eso me refiero a él a veces como el pariente, porque el tema no es lo que uno es, sino como uno lo quiso y como uno le pudo servir. Eso pues es motivo de mucho orgullo para mí y entonces, entre otras cosas, cuando él fundó la Fundación Joaquín Balaguer, que lo hizo en el año 2001, justo un año previo a su sentido fallecimiento, aquel 14 de julio del año 2002, decidió hacer una fundación relativamente modesta. Recuerdo que me preguntó si yo tenía algunos estatutos de algunas fundaciones, yo le llevé algunos que tenía. Precisamente por nosotros habíamos tenido que constituir una fundación cuando se recibió la ayuda de la Fundación Adenauer para el Partido Reformista. Bueno, el tema es que él, con una fundación, como era siempre, con esa modestia, esa sencillez, y dice, yo lo que quiero es una fundación que sencillamente ayude a aquellos jóvenes escritores que van a publicar por primera vez, porque parece que en él todavía persistía el trabajo que le costó publicar sus primeros libros. Fue un escritor precoz y a los 16 años había escrito 3 libros al mismo tiempo, había publicado casi al mismo tiempo, entre 16 y 17. Los 3 que nosotros reeditamos posteriormente, pero que él nunca quiso reeditar, porque llamaba escritos juveniles que no tenían, según él, mucho valor, que eran Claro de Luna, Salmos Paganos y Tebaida Lírica. Son libros de versos que después la Fundación recogió en un libro que se llama Versos Juveniles, Versos y Escritos Juveniles, en donde se recolectó. Primero se reimprimieron los 3 libros y después el doctor Balaguer comenzó primero como siendo joven para poder mantenerse y además ayudar a mantener a su familia y al mismo tiempo pagar sus estudios, comenzó como redactor en el diario La Información.
con apenas 16, 17 años. Después fue crítico literario, hasta llegar a ser inclusive director interino de la Fundación de la Información en Santiago. Entonces, todos esos escritos que él hizo de crítica literaria y otros escritos importantísimos. Hay un escrito, por ejemplo, que fue hecho el 21 o 22 de diciembre de 1923, donde hablaba del imperialismo haitiano. Y usted lo lee y es como si fuera un retrato del peligro que hoy en día tenemos con esa situación. Bueno, la fundación se encarga entonces, nosotros lo que hicimos fue sonreírnos y le dimos un poquito más de alcance a la fundación, como por ejemplo promover lo que es las diversas facetas de aquel hombre singular, porque el doctor Balaguer, por eso yo soy de lo que sustento, me perdonan, que él es único y en cierto modo irrepetible, porque él tenía una serie de condiciones en una sola persona que es difícil reunir. Era historiador, filólogo, orador extraordinario, sí. Era poeta, era filólogo. Escribió 2 obras, Apuntes para una historia prosódica de la América castellana, y en torno a un pretendido vicio prosódico de los poetas castellanos, que uno de ellos inclusive mereció la opinión de Menéndez y Pelayo para que lo publicaran. Es decir que fue un hombre completo. Después entonces inició su carrera política, su carrera administrativa, y no hay que decir dónde llegó, ¿verdad? A través de mucho tiempo. O sea que él es un ser extraordinario y nosotros tenemos la obligación de la Fundación promover sus valores. Pero además se promueve los valores de la cultura dominicana, de la historia dominicana, fomentando charlas, fomentando a veces mesas redondas. Tenemos también otro aspecto, digamos, social. Nosotros tenemos un programa de ayuda estudiantil para estudiantes universitarios, algunas personas con discapacidad y otros, la inmensa mayoría, personas de escasos recursos económicos. Solamente ayudamos, es una ayuda, pero es suficiente para muchos, para haber graduado más de 100 o 120 personas en los últimos 6 o 7 años. También tenemos otros acuerdos especialmente con el Distrito Escolar 1506. Ese distrito escolar es el de Pedobrán. Yo traté de buscar distritos escolares que realmente tuvieran en zonas vulnerables. Ese distrito escolar de Pedobrán, que es el 1506, comienza en Pedobrán y termina en Villa Altagracia. Comprende 44 escuelas. Y ahí tenemos con ellos un proyecto histórico-cultural, Joaquín Balaguer, que es de lo más interesante. Primero promovemos con todos los estudiantes básicamente de media e intermedia, que es ya hoy el bachillerato. Promovemos el tema del medio ambiente con la siembra de un árbol. Promovemos también, le facilitamos libros del doctor Balaguer, usualmente 3, que no son libros políticos. Duarte, el Cristo de la Libertad, que es una biografía del patricio. El Centinela de la Frontera, que es la vida y hazaña de Antonio Duvergé. Todo dominicano debería leerlo para conocer lo que fue esa espada libertadora defendiendo la frontera dominicana de las diversas invasiones hasta que fue fusilado por Santana junto a su hijo. Y a veces alternamos entre la guía emocional de la ciudad romántica, que es un recuento de las primacías que tenemos nosotros en la zona colonial, que es un libro en cierto modo único porque yo no conozco otro que se refiera a eso, escrito en una prosa ya del poeta, ¿verdad? O, en su defecto, también entregamos La Isla al Revés, que es un compendio de la historia de las 2 naciones que estamos fatalmente arrinconados en este peñón del Caribe. Correcto. Pero también de la historia y de nuestras diferencias, tanto culturales como... Eso hace la Fundación Joaquín Balaguer. Doctor, vemos todas estas actividades que está haciendo la Fundación Joaquín Balaguer, la cual usted preside. Las fundaciones siempre han estado alimentadas económicamente del gobierno central, específicamente destinada a
a un ministerio relacionada con la actividad que realice Sí. la fundación, pues me gustaría preguntarle, los gobiernos han recortado, le han hecho muchos recortes a las fundaciones. Con relación a la Fundación Joaquín Balaguer, ¿se siente el apoyo del gobierno o de los gobiernos? Hemos tenido siempre el apoyo de los gobiernos, no podemos negar. En algunos momentos han sucedido algunos recortes, pero de una u otra forma eso también ha sido solucionado de una forma u otra. Y claro, nosotros somos primero fundación, la ayuda gubernamental llegó mucho después. Hay una parte que yo no mencioné, pero que usted sí lo mencionó y yo quiero ahora aprovechar para hacerlo. Y es que estamos ahora mismo inmersos porque el presidente de la República, el presidente Abinader, nos honró con su visita en abril del año pasado y sencillamente nos dijo que lo que él había visto, él quería que eso se ampliara al público. Nosotros lo tenemos abierto y llevamos estudiantes de liceos, a veces hasta de San Juan de la Maguana han venido, de liceos de la capital y escuelas privadas. La semana que viene va a una escuela privada que no, tal vez por ese carácter no quiero decir, Sí, claro. pero va a una escuela privada. Que solicitó ir. Usted me quiere decir que está abierto al público, por ejemplo, de 8 a 5, tiene un horario. Está abierto de 9 a 4, claro. Nosotros pedimos por el momento que nos avisen para poder recibirlo. Pero en ese proyecto que al presidente decirnos eso, nos dijo, hagan un proyecto para que esto se mantenga abierto los 7 días de la semana, Excelente. incluyendo fin de semana, para que la gente pueda venir y visitar lo que yo vi, para que vean la forma en que vivían nuestros presidentes, porque eso es parte de la historia dominicana. Entonces estamos inmersos en ese proyecto y lo estamos terminando. Nos ha cogido un tiempecito porque las cosas cogen más tiempo de lo que uno piensa. A veces para poder hacerlo estamos indecisos si poner grabaciones o código QR y finalmente decidimos no, vamos a continuar con la guía, porque si fuese un museo amplio, usted dice, bueno, los códigos QR se pueden justificar, pero al ser una casa, su residencia, que se mantiene intacta, está igual que cuando él murió. Pero en la Ahí parte no ha de cambiado adelante nada. hay una fundación también, el Centro No, del la Cáncer. parte frontal de la Ajá. Máximo Gómez, esa casa, que era la casa solariega de la familia, donde él vivió esa casa, él llevó a su madre ahí más o menos a finales del 57 o principios del 57 por ahí, porque su padre murió en el 56 y su madre entonces la trajo de Santiago. Él vivió ahí desde el 57 hasta aproximadamente el 61, cuando tiene que salir al exilio, y cuando vuelve en el 65 también, hasta el 66. Pero parece, digo yo, esto es una apreciación puramente personal, que aquella transición tan difícil, esos momentos difíciles del año 61, yo estaba en la casa por una circunstancia X. En ese momento estábamos en la casa, junto a mi padre y mi madre. Estaríamos hablando 31 de mayo de 1961, Correcto, para ser preciso, ¿no? Correcto. Esa transición fue tremenda, entonces parece que él, como ahí vivía su mamá y vivían 2 hermanas que permanecieron, no se casaron, después vivió también doña Emma, él entendió que todo ese flujo de personas constantemente a la casa lo que hacía era perturbar la paz de su madre y de sus hermanas. Entonces, cuando gana en el 66, construye en lo que era el patio, yo recuerdo ese patio perfectamente, con unos cajueles Sulimán extraordinarios y una mata que todavía permanece, la mata de níspero que está ahí había plátanos, muchísimas cositas, naranjas, una especie de... Ahí él construyó entonces esa residencia y se mudó ahí, es decir, que desde el 66 en adelante, ahí era que iba la gente, no iba tanto donde su mamá. Como quiera, como la gente sabía que él tenía esa particular, ese aprecio extraordinario y esa debilidad casi por su madre y su familia, iban mucho donde su mamá, pero nunca como el grueso que iba detrás, y de esa manera pues había cierta tranquilidad en la casa. Yo presumo que fue por eso.
Entonces nosotros mantenemos esa residencia abierta y ahora los planes es ya abrirla, probablemente en 1 o 2 meses más, tenerla abierta los fines de semana ya como una especie de museo, después que hablemos también con la Dirección General del Museo, a ver qué se requiere para nosotros poder denominarnos residencia museo y abrirlo al público. Ahí no se cobra en absoluto, ni siquiera, no hay nada. Aquello es para que la gente vea con la modestia y sencillez que aquel hombre vivió, a pesar del poder que acumulan siempre los presidentes, y más él, un hombre con una carrera tan dilatada en el ejercicio de la política dominicana, que comenzó en el 30 y culminó a la hora de su muerte, porque cuando salió en el 96, esa casa era una especie de oráculo que era visitado por una serie de personas y siempre fue consultado hasta la hora prácticamente de su muerte por aquellos que eran sus adversarios, que terminaron siendo sus amigos. Correcto. Entonces, es así, esa es más o menos la idea. O sea que también tenemos a cargo esa parte que nos corresponde. Está en la segunda planta. Entrando en materia política, sabemos que el expresidente Joaquín Balaguer, como dijimos al inicio del programa, representa memoria histórica, también al igual que usted, a nivel país en lo que refiere a la política. ¿Cuáles políticas públicas durante su mandato pudiésemos destacar que en su momento se implementaron y hoy en día siguen vigentes? Bueno, yo creo que La reforma agraria no, podría ser. hay políticas que yo le voy a decir más o menos cuáles están vigentes todavía. Porque él comenzó en un momento difícil. Lo primero que dijo en ese primer discurso de toma de posesión fue que él venía con un bisturí a entrar con una llaga a las finanzas públicas porque era necesario ajustarse a un plan de austeridad. Es cierto que él anotaba lo que entraba por el fisco en un cuaderno. De eso le contesto ahora. Entonces, ahí comenzó el plan de austeridad, pero que se mantuvo prácticamente los primeros 12 años. De esa manera, él pudo cumplir con los compromisos. Algunos dicen que eso mantenía deprimidos los salarios, pero también los precios se mantuvieron. Wow. Y usted podía perfectamente vivir con lo que usted percibía del Estado. Sí. Yo era lo que hoy en día un viceministro, subsecretario de Educación, y yo ganaba un sueldo de lujo en 1977, ganando 600 pesos. Wow. Donde no recibíamos absolutamente nada, no había carro, no había gasolina, no había escolta, no había nada de eso. Nada de eso. Cada quien se manejaba como tenía que manejarse. Entonces, él entendía eso. ¿Qué se mantiene de sus políticas? En ese mismo primer discurso, sus medidas más, en ese mismo primer discurso, sus medidas más trascendentales, diría yo, fue el cierre de los aceraderos. Comenzó a pensar ya en el tema del medio ambiente. Muy bien. El cierre de los aceraderos, que eso ayudó a evitar la tala de árboles y nos diferencia hoy en día de lo que es el vecino país totalmente desolado, y todavía aquí eso se mantiene, creo que eso se mantiene. La política sobre el medio ambiente, las áreas protegidas de este país, prácticamente todas las declaró el presidente Balaguer. Entonces, eso todavía se mantiene al día de hoy. Él tuvo una política de una aversión al endeudamiento externo, lo mantuvo siempre bajo control. Lamentablemente eso no se ha mantenido. El presidente Balaguer nunca tuvo déficit presupuestario. Aquí los déficits presupuestarios comenzaron en el año 2000. En el 2000. Doctor. A ver si me acuerdo de algo más que pueda para orientar. Sí, el tema del cuidado también de los ríos, de la reforestación, ¿verdad? Que hoy en día se mantiene, más o menos, porque las granceras desde hace muchos años están realmente socavando los ríos y eso trae otras consecuencias. Fue el precursor, por ejemplo, de las presas. Aquí, de las 13 grandes presas, 10 la construyó el doctor Balaguer. Dejó el dinero para la 11ª. Para pagarla, estaba paga completamente. Y de las 35 que hay, entre presas, represas, 32 la construyó él. Entonces, eso se mantiene.
Y él habló del tema del el manejo escrupuloso de las finanzas públicas. Yo no sé si lo anotaba en un papelito, pero sí yo sé que los primeros en entrar siempre fueron los recaudadores. Debo decir que la única reforma... Pero disculpen, usted dice los primeros en entrar era entrar al Palacio. Voy a explicarle ahora sí. La única reforma estructural, fiscal y tributaria que se ha hecho en el país, la única, la hizo el doctor Balaguer y la hizo por consenso. Un consenso muy particular porque lo implementó por decreto y después, pero estuvo todo el mundo de acuerdo y todavía se mantiene. Por eso yo constantemente le reclamo al presidente Abinader, muy respetuosamente, que él tiene que hacer esa reforma fiscal porque eso nos va a indicar por qué rumbo va a seguir el país en los próximos 15 años. Los primeros en entrar, cuando él estaba en el Palacio Nacional en las noches, eran los recaudadores. ¿En qué se basaba en ese momento las recaudaciones del gobierno? Bueno, aduanas, impuestos internos. Sí. Y entonces él recibía un reporte diario de lo que ingresaba. Y así él mantenía perfectamente fresca en su mente la necesidad. Igual que, por ejemplo, con lo que ingresaba en dólares. Yo... en las instituciones que yo tuve que manejar dólares, la cuenta estaba supuesta a ser depositada en mi cuenta, pero eso, $1 nunca se depositó. En la cuenta me refiero se depositaba directamente al Tesorero Nacional. Eso era en la cuenta del Estado. Cuando usted era canciller, podríamos decir. Vamos a decir que sí, cuando estuve de cónsul en Nueva York también, y después cuando estaba en los aeropuertos. Yo no veía $1. Okay. Pero él llevaba en su memoria, y lo recuerdo porque, por ejemplo, yo le dije en una oportunidad cuando estaba de cónsul de Nueva York, le mandé, como dice la ley, a la Cancillería, las remesas. Me dijo, ¿cuánto mandaste? ¿Cuánto? Tráeme el cheque a mí directamente. Eso me va a causar un problema con el canciller, Tráemelo a mí. Entonces él llevaba en su cabeza los $, que él tenía y sabía lo que podía hacer y aportar. No sé si lo notaba en un cuaderno, pero sí manejó escrupulosamente las finanzas. Una versión tremenda del endeudamiento externo porque él vivió la primera intervención. Bueno, las aduanas fueron intervenidas, pero la primera intervención militar él lo vivió. Correcto. Y todos sabemos que esa intervención se produjo por el manejo, por los préstamos que se tomaron impagables en un momento dado. Vinieron y tomaron las receptorías de aduanas en el 7 y después culminó con eso para poder cobrar la deuda. Correcto. Entonces, eso era algo que lamentablemente eso no se mantiene, pero ahí yo le hago más o menos un resumen de lo que yo diría que era su catálogo de gobernar. Usted hizo una reseña prácticamente interesantísima de lo que fue la bibliografía del doctor Balaguer y los libros que escribió en diferentes épocas de su vida, pero creo que hay un libro que debe ser mencionado también, por lo menos es mi preferido, que es Las Memorias de un Cortesano de la Era de Trujillo. Sí, claro, esa fue la... Digo que es mi preferido porque es un libro casi biográfico, vamos a decirlo, donde él empieza a hacer la reminiscencia de lo que fue su niñez y termina con los aportes y su, vamos a decir, su participación en el gobierno de 31 años de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Claro. En Las Memorias de un Cortesano yo vi muchísimas cosas y creo que es el libro que más puede uno aprender y ver cómo era su tesitura mental. Hay otro, porque eso la gente la gente lo sabe, pero a veces no le pone atención. Yo en la Feria del Libro suelo acudir a nuestra muestra en la Feria del Libro que participamos para orientar a las personas, especialmente los fines de semana, cuando van un poco más los adultos, porque los niños desafortunadamente a comprar libros no van. Desafortunadamente debe haber un bono gubernamental, debería haber o algo para poder pero de todas maneras, no. Entonces voy los fines de semana, también voy los días de semana, porque también a los estudiantes me interesa de todas maneras intercambiar a veces con ellos. Pero hay un libro que se llama La Palabra Encadenada, que salió en 1975, que lo dice el libro, es la primera parte de sus memorias. Ese libro, además de contener, por ejemplo, un discurso interesantísimo que se llama El principio de la alternabilidad en la historia dominicana, que él pronunció el 22 de octubre de 1952 ante una conferencia de mujeres que
se reunió en esa fecha. Él ahí describe el porqué de la reelección es parte casi consustancial con el pensamiento político dominicano, porque aquí siempre se anduvo en el pasado, ya tal vez hoy en día no tanto, detrás de un hombre fuerte. Fuera Santana, fuera Báez, fuera Luperón, fuera Lilis, fuera Ramón Cáceres, siempre fuera Horacio Vázquez, siempre se estuvo, o Trujillo, siempre se estuvo, hasta que llegó ya la muerte. Entonces él lo explica ahí y es un discurso que retrata perfectamente bien. Pero ese libro tiene una segunda parte interesantísima que él llama una radiografía moral de Trujillo. Entonces, en unas 100 y algo de páginas, ese señor da una versión de lo que era el carácter de Trujillo, sí, desde una posición privilegiada. Claro. Por ejemplo, él narra ahí cuando Ramfis fue a estudiar a los Estados Unidos, pero por diversas razones. Creo que fue a West Point. No era West Point, no en Nueva York, pero yo creo que era en Leavenworth, que él estaba en Fort Leavenworth. Okay. Pero de todas maneras, las tentaciones eran muy grandes y sucumbió a otro tipo de vida. Sí. Cuando llega, de todas maneras, Trujillo va a recibir a su primogénito al puerto. En el Yate Angelita. Pero cuando llega al puerto, el presidente narra que Trujillo fue inclusive con el bicornio, el uniforme, todo la parafernalia que adornaba a Trujillo en ese momento, en su faceta de generalísimo. Y cuando llega, obviamente parece que tanto el hijo como los demás acompañantes no sabían que lo iba a recibir. Y encuentra a su hijo en pantalones cortos, medio con barba, restos de bebidas alcohólicas. Y dice el presidente Balaguer que fue notorio inclusive el cambio en el rostro de Trujillo. Que Trujillo lo que hizo fue que cogió una copa de champán que tenía en la mano y dijo, si no me traiciona mi memoria, brindo por el trabajo que es lo que más acerca el hombre a Dios. Dio media vuelta y se fue. Dice el presidente Balaguer y otros más que ahí se acabó de definir el hecho de que de ese hijo él no podía esperar un sucesor. Wow, bastante interesante. Marcos, Rafael, yo quisiera invitarlos a ustedes y también al público que vayamos a una pausa comercial y cuando regresemos seguimos esta conversación interesante con el licenciado Joaquín Ricardo. Breve regresamos con Espacio Abierto. Las plagas son perjudiciales para la salud como el peligroso dengue. Fumi Office, con un personal técnico capacitado, nos encargamos de hacer un trabajo profesional y efectivo, garantizando un servicio con óptimos resultados, monitoreo constante y seguimiento a las normas de control de calidad. Fumi Office, somos expertos en el control de cucarachas, moscas, mosquitos, ratas y el fastidioso comején. Contáctenos al 809-535-2407, en la mañana, en la tarde y en la noche, 24/7 durante todo el año. Fumi Office, sin tregua con las plagas.
Bienvenidos a Jaina Glamour Beauty Studio, donde nuestra prioridad es cuidar y resaltar tu belleza. Jaina Glamour es el complemento que toda mujer necesita, y también los hombres, porque ofrecemos una gran variedad de servicios estéticos como limpieza facial, masajes reductores, tintado de cejas, microblending, depilación, pestañas pelo a pelo con una calidad y garantía que puedes confiar. En el área del salón tenemos asesoría de imagen, corrección de color, queratina, balayage, alisado y lo que tu pelo necesita, nosotros sí sabemos. En las uñas, gran variedad de servicios, resina, manicure, pedicure y toda hidratación para tus pies y manos. Y en el área de ropa tenemos la mejor calidad, carteras, zapatos, accesorios y un mundo para que salgas completo en un solo lugar. Ven y visítanos. Estamos en la calle Vientos del Este número 51, esquina Cayetano Hermosén. El teléfono 809-714-4045. Jaina Glamour Beauty Studio, donde nuestra prioridad es cuidar y resaltar tu belleza. Continuamos con Espacio Abierto. Bien, amigos, y continuamos acá en Espacio Abierto, conversando con el licenciado Joaquín Ricardo respecto a la vida del exmandatario Joaquín Balaguer. Hablamos de su mandato, hablamos sobre todo su legado, sobre la fundación que en su momento pues creó y hoy día preside el licenciado Joaquín. Y usted hablaba anteriormente, hacía una anécdota bastante interesante y hacía referencia incluso al señor Rafael Leonidas Trujillo, y me gustaría que continuáramos porque le hice como que un stop al honorable, al compañero aquí Rafael de los Santos, que le iba a hacer una pregunta. Sí, bueno, doctor, pasa que como el tiempo es corto y aquí estamos ya prácticamente cerrando, pero no quisiera que nos fuéramos de aquí sin que nosotros, de que usted nos haga un pequeño resumen del sistema actual o de la situación actual del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Cómo usted considera el Partido Reformista en estos momentos? Mire, ese es un tema que yo no toco por una razón muy particular, pero yo le voy a tocar, sí. Le voy a decir, yo le voy a tocar lo que yo puedo decir. Ese partido es parte consustancial de mi vida. Yo ingresé en él joven, pero activamente me integré en el año 1977. Fui durante 10 años secretario general, con el presidente Balaguer siendo presidente. Comenzamos con 26, llegamos a ampliar a 100, hicimos la primera reforma estatutaria que se hizo a los estatutos del partido de su fundación, otras cosas más. El partido cumplió una misión, pero desafortunadamente después de la muerte del presidente Balaguer, las personas que quedamos en lo que se llamaba la comisión ejecutiva, que éramos 50, no supimos manejar realmente ese legado y no supimos defender ese legado como se merece. Desde el año 2014, 15 aproximadamente, 15 para ser más exacto, yo preferí retirarme de esa área y encarnar otra cosa que se llama el balaguerismo, porque al parecer eso se ha olvidado. Y alguien me preguntará, ¿pero qué es eso? No, yo le puedo explicar muy sencillamente. El balaguerismo es realmente el conjunto de ideas, acciones, opiniones que en el orden político, económico y social sustentara el doctor Balaguer. El Partido Reformista fue en su etapa la expresión política del balaguerismo, pero lo que subsiste hoy es el balaguerismo. Eso es lo que realmente subsiste, disperso en el corazón de cientos de miles de dominicanos que recibieron una casa o recibieron un título de tierra. Entonces eso pervive y eso es lo que yo siempre pretendo tratar de defender y encarnar en la medida en que pueda, no yo, sino para todos,
pero mis relaciones son excelentes, pero en el término partidario yo creo que culminé ahí hasta que lleguen momentos más oportunos para el partido. No pierdo la esperanza De que vuelva. de que algún día un reformista también encarne esos valores, esos principios y valores, y yo espero estar todavía con fuerza para poder darle todo mi respaldo y todo mi apoyo. Creo que hay que comprender también que son otros los tiempos, son otras generaciones. Aquí las cúpulas partidarias no quieren jubilarse, quieren mantener secuestrados los partidos. Correcto. Sin embargo, pienso que la elección del presidente Abinader es un punto de inflexión porque llegó una generación mucho más joven que los demás, acompañada de otra, en su gabinete, de una generación todavía más joven que él. Así es. Otros tienen Entonces, la edad avanzada y no quieren Yo salir, creo que eso es quieren la seguir. principal señal para decirle a los demás, mire, ya Ya está dele apertura en su partido. Hay gente, no hemos podido, sus discípulos nos hemos vuelto. El presidente Joaquín Balaguer lo abordaba de una manera sintética. No puedo decírselo porque creo que estamos fuera de tiempo, pero muy sencillamente él sabía muy bien lo que tenía que hacer y trató de mantener las fronteras cerradas como debía. Y ahí, en cualquier otro programa, con mucho gusto abordamos ese tema que es una pasión para mí. Bueno, ya Gracias. definitivamente quedó la invitación acá formalizada con el licenciado acá, que va a hablar con nosotros sobre el tema haitiano y otros tópicos que yo sé que para mi compañero Marcos y Rafael de los Santos son de vasto interés, porque entiendo que a la sociedad dominicana también le puede interesar. Así que será hasta la próxima. Ya hemos culminado con su programa Espacio Abierto. Muchas Muy buenas gracias. noches. Gracias. Muchas gracias por venir.